Hola, bienvenidos a todos a este espacio de Vía AINI. Yo soy Irene y hoy estoy con Estefanía Hernández. Ella vive en Bogotá, Colombia, y es médica de profesión. Su especialidad es sanar el cuerpo, involucrando la mente, la emoción y la conexión con el todo. Y lo hace utilizando herramientas como la bioneuromoción, la medicina chamánica y la angeloterapia. Hola, Estefanía, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Irene, muy bien. ¿Y tú cómo vas? Bien, aquí pasando un poquito de calor en el hemisferio norte. Envidia. Em, sí. Bueno, hoy nos vamos a centrar en la bioneuroemoción, ¿vale? Y cómo pues, este enfoque terapéutico puede sanar el cuerpo. Bueno, cuéntanos tú cuáles son los principales aspectos y fundamentos de la bioneuroemoción y cómo llegaste a esta disciplina. Sí, pues la bioneuroemoción, pues primero que todo, pues quiero dejar claro que es una marca registrada, sí, es una marca registrada eh, que creó Enrique Corbera, sí, que es un terapeuta pues muy reconocido en España, sí, a nivel mundial. Mm, entonces, básicamente es un nombre, sí, tiene muchos fundamentos, ¿cierto? Uno de los principales es la biodescodificación, o por ahí fue como que empezó la bioneuroemoción. Sin embargo, es, digamos que una herramienta muy completa porque tiene en cuenta muchos aspectos de cómo funciona la mente, ¿cierto? Teorías y herramientas que muchos psicólogos, psicoterapeutas, también médicos y físicos, pues han descubierto en su búsqueda de entender cómo funciona, cómo funcionamos internamente, ¿cierto? Y él ha integrado pues de una forma pues muy majestuosa, de forma que nos permita resolver nuestros conflictos, entre ellos pues ayudarnos a entender mejor las enfermedades. Ah, Entender, bueno, y cómo ahí. sí, bueno. Y bueno, pues yo llegué ahí, bueno, ese es como el camino de la historia o el camino de descubrimiento, pues como personal, ¿cierto? A raíz de, o bueno, fui médica cuando empecé pues como a ejercer como médica general, empecé a encontrarme con ciertos vacíos, ¿cierto? Y en mi vida pues empezaron a pasar, perdón, algunas circunstancias dolorosas, como que mi hermana menor se enfermó, ¿cierto? Yo ya tenía como algunas ideas porque ya a mí había llegado algún, no sé si has escuchado un libro que se llama La biología de las creencias y por ahí había encontrado pues como también a Glenn Braden y otros terapeutas y podría decir como speakers a nivel mundial que hablan pues como de una nueva perspectiva de cómo entendernos y cómo entendernos en relación con el todo. Y cuando mi hermana pues se enfermó, ya sabía que habían muchas cosas detrás, más allá de lo que la medicina occidental pues como podía explicarme o podía, sí, darme pues como respuestas. Entonces empecé pues como a buscar más y en ese camino pues me encontré con el doctor Hammer, que esto es pues como importante tenerlo pues como hablar de él porque el doctor Hammer fue un médico alemán que describió la lógica que hay detrás del cuerpo físico, que es lo que dio el origen a la biodescodificación y a la bioneuromoción, entre otras cosas, porque la biodescodificación también es otra marca registrada, ¿cierto? Pero que pues muchos conocemos, ¿cierto? Pero fue el doctor Hammer, entonces a partir de ahí pues como empecé pues a investigar tratando de ayudar a mi hermana y bueno, me encontré con Erwin Corbera y él tiene pues muchos videos en YouTube y ahí poco a poco fue que me fui involucrando. Bien. ¿Y cuál es la diferencia exactamente entre la bioneuromoción y la biodecodificación? Porque hay aspectos distintos, ¿verdad? Sí, pues bueno, yo no puedo decir exactamente cuál es la diferencia porque yo no he hecho cursos de biodescodificación con la marca registrada, ¿sí? Pero sí entiendo, o sea,
a partir de las bases que dio el doctor Hammer, ¿cierto? Se empezó a entender que cada órgano, aparte, pues, por ejemplo, el corazón de tener la función de bombear la sangre, pues, como a todo el cuerpo, tenía una función que era mucho más lógica en relación con la conciencia, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, el corazón es el órgano que nos permite literalmente expresar el amor conectarnos con el todo, ¿cierto? Entonces, cuando tenemos problemas de este tipo, podemos tener pues problemas en el corazón. Entonces, la biodescodificación te lleva a entender cuál es el problema o el conflicto que hay detrás de la enfermedad que estás teniendo, ¿cierto? Y tiene como algunas bases también en tu, por ejemplo, fecha de nacimiento, en algunas características tuyas que te dan información. Es básicamente, ¿cierto? Cambio la biodescodificación, aunque tiene en cuenta eso, la bioneuroemoción, perdón, va un poco más allá, ¿sí? La bioneuroemoción también tiene muy en cuenta en cómo está funcionando tu mente, ¿cierto? Cómo funciona tu cerebro también, la relación que hay con el sistema endocrino, el sistema inmunológico y cómo eso se relaciona con tu mente y tus emociones y lo integra todo para poder que logres como resolver el conflicto teniendo como todas esas partes. Además que también busca como integrarte con el todo, pues que vuelvas a la unidad. Wow, súper interesante. Ujú. Ahí para adentrarnos un poquito más, entonces, ¿cómo influyen las emociones exactamente a nuestra salud y bienestar desde ese enfoque que nos acabas Pues Yo, de contar? yo Yo sé diría que habría que leer libros, ¿no? Enteros, que es pero una pregunta muy amplia y uno pudiera tranquilamente hacer todo un seminario con esa sola pregunta. Pero voy a decir lo que de alguna forma ya voy a entrar pues como a ampliarlo, pero diría que totalmente, sí, o sea, porque las emociones es la forma en cómo el ser humano percibe la energía, sí, o sea, digamos que nosotros tenemos la medicina o tenemos la física, tenemos la psicología, tenemos herramientas como las constelaciones familiares, todo, ¿cierto? Que nos permiten como entender como un pedacito de aquí adentro de lo que somos, ¿cierto? Y las dividimos simplemente para tratar de entendernos, pero eso es como un todo, ¿cierto? Al final decimos el pensamiento es como la idea y la emoción es como lo que siento o la sensación, ¿cierto? Pero al final terminan siendo como lo mismo. Pero digamos que como seres creadores necesitamos como discernir o entender las partes para poder crear, ¿cierto? Como cuando estamos haciendo pues como diseñando el arquitecto un edificio, tiene que decir aquí va la pared, aquí va tal cosa, es cierto, como todo para poder decir todo esto es la casa. Es exactamente lo mismo. Entonces, la emoción es la forma, aunque termina siendo igual que un pensamiento, es que es un poco complejo, es la forma en cómo percibimos la energía, ¿cierto? Así como por los ojos la vemos cuando se prende un bombillo y le llamamos luz, es exactamente lo mismo, pero le llamamos emoción. Entonces, la emoción es la forma en cómo se mueve la información que estamos procesando todo el tiempo, no solamente de nuestros pensamientos, sino de la interacción que tenemos en el día a día, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo aquí estoy interactuando con vos, pero digamos que las palabras que digas, como las digas y según lo que yo tenga dentro de mí, van a tener pues como un impacto en mí y eso, esa forma en como yo lo perciba, se va a convertir en una emoción según como lo procese y lo piense, ¿sí? Y aunque la mente, por decirlo de alguna forma, es la que está creando la emoción, el cuerpo es el que guarda la emoción, ¿sí? Entonces, si tú no sabes cómo procesar las emociones que tienes, sobre todo las desagradables, porque las agradables, todos, pues, como seres humanos, todos queremos sentir son emociones o sensaciones agradables, ¿cierto? bueno, pero Sí, no todos la saben sostener, la energía, la emoción agradable, eso también es un problema a veces, ¿no? Uno a sí, veces sí, todo el es malo. Ujú. siente la felicidad y huye, porque no sabe Ajá. sostener, no sabe Sí, sostener eso esa... es totalmente cierto. Ujú. Entonces, si tú no sabes procesar la emoción, ¿cierto? Eso se va guardando en tu cuerpo. Sí, el cuerpo la va
sí, guardando y dependiendo de cómo sea, más porque el universo es movimiento, ¿cierto? La vida es igual a movimiento. Si eso no se puede procesar, en algún momento tiene que salir de alguna forma y el cuerpo en su infinita sabiduría, teniendo esa lógica que Hammer nos ayudó a descubrir, la procesa según el órgano y según el conflicto o según lo que se haya vivido. Entonces, por eso es muy importante, o sea, yo pudiera decir que porque hay muchas formas de prevenir la enfermedad o tratar de estar bien, es aprender a gestionar nuestras emociones. Y lamentablemente, para el momento de la evolución en el que estamos, como que apenas estamos empezando a entender y eso, la importancia de las emociones, ¿cierto? Porque estamos o muy en la mente o afuera, pero adentro de nosotros nunca. Poco, poco. Porque es cierto, es así un poco que un pensamiento, una idea, ¿no? Repetido varias veces acaba cristalizando en una emoción, que una emoción repetida muchas veces y sostenida en el tiempo acaba cristalizando en el cuerpo. Es así un poco para entenderlo, como que se va destilando, ¿no? Un pensamiento negativo se convierte en un sentimiento negativo que durante largo tiempo sostenido acaba cristalizando en el cuerpo. Sí, Vale. tal cual. Es así, o sea, es como el, o sea, uno puede tener como un pensamiento, pero si uno lo deja ir, pues fue el pensamiento y se fue. El problema es cuando lo repetimos y lo sostenemos como tú dices. Y pensar nos lleva a tener una sensación, ¿cierto? Pero no somos conscientes. No es lo mismo que yo piense ay, me encanta el chocolate y me acabo de comer un chocolate y eso me genera una sensación de bienestar, producirá dopamina o lo que sea que se produzca en el cuerpo, pero te produce una sensación de bienestar a que, yo no sé, voy a decir, odias la remolacha y te hacen comer una remolacha a regañadientes y eso te produce malestar. Un ejemplo muy bobo, pues hay cosas más desagradables en la vida. Pero Claro. digamos que tú te quedas diciendo, ay, pero ¿cómo es que mi mamá me hizo comer esa remolacha? Bla, 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 bla. Eso empieza a crear un patrón de pensamiento y la sensación se va a repetir, se va a repetir, se va a repetir y llega un momento en que sí, o se guarda aquí o de alguna forma tiene que salir porque el universo siempre se está moviendo y como es, bueno, como es adentro es afuera y como es afuera es adentro, o sea, nosotros funcionamos igual como funciona el universo. Claro. Y entonces, desde la bioneuroemoción, ¿cómo abordamos la identificación de esa emoción que nos permite, de alguna manera, llegar a esas creencias, ¿no? Que tenemos en el subconsciente o en el inconsciente? No sé si sería más correcto subconsciente o inconsciente, Creo, pero bueno, no importa. sí, al igual es otro tema, ¿no? Pero ¿cómo aborda la bioneuroemoción? Pues eso, la identificación de esa emoción para descifrar esa creencia para luego poder cambiarla, ¿no? Hay dos cosas que la neuroemoción tiene o sea, bueno, ellos saben cómo funcionamos, ¿cierto? Entonces, primero es que te trata de llevar al instante presente, ¿sí? Porque generalmente estamos o en nuestro pasado o en nuestro futuro, pero no estamos aquí, ¿cierto? Y generalmente no estamos aquí porque no hemos aprendido a gestionar nuestras emociones y cuando logramos ponernos en el instante presente nos encontramos con un montón de cosas aquí adentro que no sabemos ni queremos sentir ni tener en cuenta, ¿cierto? Entonces, primero te pone en el instante presente y lo segundo es que sabe el poder que tiene la emoción. Entonces, a través de la emoción te intenta conectar con esos momentos desagradables, porque como tú bien lo estabas diciendo ahorita, o sea, eh, las dos van de la mano. Uno tiene el pensamiento que se guarda con una emoción, ¿cierto? O sea, básicamente bueno, es algo complejo, pero mucho de lo que nos hace daño son las creencias negativas, si podríamos llamarlo así. No quisiera utilizar esa palabra, pero bueno, las creencias que no son favorables, que nos están limitando y coercionando en muchos sentidos, ¿cierto? Pero esa creencia siempre se guarda con una emoción. Porque la emoción, además, para aprender, por ejemplo, si tú quieres aprender un nuevo idioma o aprender cualquier cosa,
aprendes mucho más rápido si lo pones con una emoción, sobre todo si es una emoción positiva. Pero no sé, por ejemplo, aquí en Colombia en el pasado, cuando los niños están en la escuela, los hacían aprender con miedo, ¿cierto? Y uno se grababa eso, se lo grababa, pero pues con esa emoción detrás. Yo es que me río porque me pasó eso, ¿no? Cuando Ah, estaba bueno. estudiando alemán, estaba viviendo en Alemania y justo cuando me lancé a hablar, así que me solté a hablar porque entendía todo, pero me solté a hablar en el momento en el que me enfadé con alguien. Y le di tanto las gracias después, porque perdí el miedo a escucharme en otro idioma, ¿sabes? Bueno, Es que de verdad, y es entonces así. la emoción nos está moviendo todo el tiempo, si me hago entender, es el que mueve la información. Entonces, a través de la emoción, la bioneuroemoción, perdón, busca conectarte con esos momentos que están en tu inconsciente, ¿cierto? Hay veces no es tan fácil, pero va dándote herramientas para que puedas llegar ahí y generalmente pues también uno necesita un guía porque muchas veces, obviamente, como hay dolor detrás y es una experiencia desagradable, está bien bloqueada por allá y pues uno necesita pues como un proceso para poder llegar ahí. Claro. ¿Y qué situaciones o problemas así más específicos puede la bioneuroemoción ser útil para solucionar? O sea, ¿para qué situaciones o enfermedades o problemas puede ser útil? Sí, pues básicamente de verdad que es una herramienta para aprender a vivir mejor y enfrentar mejor los desafíos que uno tiene día a día, porque sí o sí vamos a enfrentar pues como desafíos, ¿cierto? Entonces, la respuesta más fácil es decir para todo, ¿cierto? Pero puede ir desde para que puedas entender mejor qué es lo que te está hablando tu enfermedad y puedas hacer los cambios que necesitas para volver al bienestar, como que también, digamos, si tienes problemas en tus relaciones personales o en la relación de parejas, ¿sí? O con respecto a la abundancia y quieres pues como transformar pues como tu vida, ¿cierto? Porque al final todos somos como creadores. En cuanto a la enfermedad, hay que tener en cuenta algo que es muy, o sea, es que esto es muy complejo, ¿cierto? Hay que tener siempre en cuenta que el cuerpo tiene un límite, ¿sí? Un límite que es físico, la mente no, sí, pero el cuerpo sí. Entonces, todo siempre es posible, es susceptible de sanación mientras no crucemos ese límite, ¿cierto? Y dependiendo también, pues, como de la misión de vida que tengas y, pues, un montón de cosas, ¿cierto? Porque es importante como que entiendas toda tu historia personal y familiar y si hasta uno pudiera de vidas pasadas para poder entender todo lo que se gestionó para que estés viviendo en lo que estás viviendo en ese instante. Pero básicamente lo que busca la bioneuroemoción es que vuelvas a reconectar con tu poder personal, que logres entender cómo funcionas por dentro para que recuperes tu autonomía y puedas transformar tu realidad. Eso siempre va a ser posible, siempre ya depende pues como de lo que uno desee, lo que uno esté dispuesto a hacer y de la historia y de la misión de vida que uno tenga, entre otras cosas, pero creo que la bioneuroemoción siempre nos va a ayudar a vivir mejor en muchos aspectos. Bien, maravilloso. Una herramienta súper potente, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Ujú. ¿Y cómo se relaciona la bioneuroemoción con la biología en sí y la neurociencia? Ok, sí, Así, sí. entrando un poquito más en lo científico, ¿no? Ujú. Sí, la bioneuro, o sea, bio de biología, neuro de neurología y emoción, pues emoción, ¿cierto? Em, Cuando tú estudias con el diplomado de bioneuroemoción con Enrique Corbera, pues ellos te muestran muchos artículos y muchos estudios donde muestran cómo se está relacionando la mente con las emociones, con el sistema nervioso, ¿cierto? Pero yo puedo darte pues como muchos ejemplos de muchas investigaciones que de verdad empiezan a transformar la percepción que nosotros tenemos, ¿sí? Por ejemplo, hay uno que me gusta mucho, es muy bonito.
Cuando las mujeres están en embarazo producen oxitocina, ¿sí? La oxitocina es una hormona que biológicamente prepara a la mujer para poder gestar, ¿cierto? Entonces hace que las mamás empiecen a producir leche, ¿cierto? Producen unos cambios en el útero para que pueda tener pues como el bebé y un montón de cosas, ¿cierto? Entonces, cuando yo estudiaba medicina, se decía que entonces el embarazo es el que hace que se produce el aumento de la oxitocina, ¿sí? Ya la oxitocina es una hormona que por los diferentes estudios que la llamamos como la hormona del amor, ¿sí? Porque ya sabemos que no se aumenta por el embarazo, obviamente a razón del embarazo también, sino por el amor es el que hace que se produzca la oxitocina, ¿sí? Entonces, este estudio en particular, pues mostraba que cuando las mujeres están en embarazo se aumentaba la oxitocina, pues normal, ¿cierto? Pues nada nuevo, ¿cierto? Cuando le evaluaban pues como los niveles de oxitocina a los papás, al papá pues como del bebé, también veía que había un aumento, pues si el papá no necesita tener estos cambios fisiológicos pues para tener el bebé porque es la mamá. Pero cuando hacían los estudios tenían en parejas gays que iban a adoptar el bebé, también había un aumento de oxitocina igual o hasta mayor que de una mujer en embarazo. ¿Sí me hago entender? Entonces, es empezar a entender, por ejemplo, el poder que tienen nuestras emociones para cambiar, ¿sí? También hay algunos estudios que muestran cómo cuando los bebés y, bueno, también en algunos animales son cuidados con amor, se les expresa el cariño, cómo cambian la expresión de genes, ¿sí me hago entender? Y hay algunos que ya muestran cómo, según la emoción que estamos sintiendo, el ADN se puede abrir o cerrar para expresar ciertos genes u otros. Entonces, de verdad que el ser humano yo diría que es la tecnología más avanzada que hay en la Tierra, ¿sí? Cuando la robótica llegue a ser algo como nosotros, no sé si habremos avanzado mucho en conciencia o tendremos que salir corriendo, pero de verdad, nosotros como seres humanos no alcanzamos a entender el poder que tenemos y en este caso que estamos hablando de las emociones para estar bien y generar pues como bienestar. Y esto que acabas de decir es muy interesante. Somos como la tecnología más avanzada o más compleja, pero sin embargo venimos sin un manual de instrucciones. No, o sea, venimos sin un manual de instrucción, es como si cogiéramos el carro y no sabemos manejar y lo chocamos o algo así. Total, cogemos el cambio de marchas y ¿qué es esto, no? Así como intentamos conducir con los pedales, con el freno. Sí, eso. Sí, metemos el clutch, bueno, que ya los automáticos no requieren, pero bueno, mejor dicho. Sí. Em, bien, así que está todo conectado, ¿no? El cerebro, la emoción, la Además, información. El es cuerpo físico guarda la emoción, ¿no? O sea, el cuerpo físico guarda la información ujú, en la célula misma, ¿no? ujú, En el ADN y... ujú. Es que todavía, digamos que yo, bueno, puede que algunas cosas no sé qué tan avanzadas están o no, pero creo que aún no tenemos es la tecnología para poder entender cómo las emociones se relacionan con el cuerpo de una forma más tácita, de que no nos quede la duda. Sí, pero creo que es como cuestión de tiempo, algo así como cuando Einstein describió las ondas gravitacionales por allá en el 45 y en el 2015 las descubrieron, sí, porque él simplemente dio la teoría, pero ya al 2015 había la tecnología para poder verlas, digamos, de alguna Constatarlo. forma. Ya. Bien, ¿y cuál es tu rol como terapeuta en este enfoque de la bioneuroemoción en tu caso en concreto, ¿no? ¿Cómo abordas tu consulta? ¿Cuál es tu rol? Sí, básicamente pues es un guía, pues es ser guía porque, bueno, todos tenemos como el poder de sanar y como tú lo decías, no sabemos cómo utilizar, no tenemos el manual de instrucciones, ¿sí? Y básicamente es guiar a la persona que pueda conectar con esos momentos, que no es fácil porque precisamente, y necesitamos un guía precisamente porque lo bloqueamos. Entonces, nosotros cuando lo intentamos hacer conscientemente, pues no.
nos autoponemos como muchos bloqueos, ¿sí me hago entender? Entonces, generalmente es como estoy ahí como en ese proceso de ayudarte como a llegar ahí y como que tú puedas observar y ver como tus herramientas, ¿cierto? Mientras la persona logra como conectar con su poder personal y pues llegar al momento en que ya no lo necesite más, ¿sí me hago entender? Sin embargo, también es importante pues como tener en cuenta que llevamos toda nuestra vida creando como la realidad que tenemos en ese momento, aunque no seamos conscientes, ¿sí? Y que eso requiere también pues como un trabajo de desarme, ¿sí? Hay veces no tiene que ser, o sea, pues si llevo 15 años con una enfermedad, entonces otros 15 años no necesariamente es así, ¿cierto? Porque hay veces uno solo quita una tuerca y ¡puf! Se desbarata todo, pero sí es un trabajo constante, ¿sí? Que la mayoría de las veces con una sesión no es suficiente. Y hay algo que me gusta mucho de Joe Dispenza, y él dice, hay un libro que él tiene que se llama Deja de ser tú, ¿sí? Ujú. Básicamente es transformarnos, ¿sí? Porque cuando llegamos a un momento conflictivo en nuestra vida, sea una enfermedad o lo que sea, es la forma en como nuestro inconsciente a través de eso nos está diciendo, mira, que hay que hacer un cambio, ¿sí? Un cambio no solamente de percepción o de discernimiento de lo que estamos, de cómo estamos creando, viendo pues como nuestra vida, sino también pues como en nuestro estilo de vida y un montón de cosas que no es fácil porque pues somos un animal de costumbre y generalmente cuando ya nos acostumbramos a hacer algo, estamos ya, como dice Matías de Estefano, ahorrando energía en algunas cosas y pues cambiar eso requiere otro montón de energía y generalmente no es fácil, pero con disciplina, constancia, se puede lograr y generalmente vale la pena. O sea que es como reeducar un poco la mente, ¿no? El hábito de pensar, de alguna manera. De pensar, de cómo nos sentimos ante el mundo y hasta la situación, la actitud que tenemos. De mirar, ¿no? Quizás también de mirar la situación desde otro lugar. Ujú. Eh, Sí, es en un curso de milagros que dicen que el verdadero milagro es el cambio de percepción. Y la exacto. verdad es que cuando, o sea, el viaje interior es una cosa que uno puede hablar y medio explicar, pero solamente cuando uno lo vive y lo siente es que entiende, porque uno tiene el cerebro y la mente para percibir, diseñar, crear, pero el que en verdad sabe es el corazón, ¿sí? Entonces uno logra como trascender cuando esa información de aquí pasa acá. Y eso es algo que solo se experimenta así, que uno, hay veces las palabras son cortas para uno poder pues como explicarlo. Pero cuando uno logra cambiar la percepción de algo, es como que ese problema deja de ser un problema, es como que uno dice como, "Ah", como que uno descubre que el agua moja, como una cosa así. El agua moja, no había escuchado nunca, pero más claro el agua. No sé por qué dice, pero ¿por qué estaba tan enredado con eso? Es como, Total, total, claro que sí. Es que es eso, al final podríamos como resumiéndolo muchísimo, ¿no? Y sin querer quitarle complejidad al tema, pero ujú, sería como la bioneuromoción nos ayuda a hacer ese cambio de percepción para dejar de sentir aquello que nos daña, ¿no? Para ujú, sentir de otra manera. ujú, tal. Aquello con lo que me enganchaba, aquello con lo que me enrabiaba o aquello que me sacaba de quicio, lo Mm, miro con los ojos del amor o de la compasión o del un entendimiento más global o más holístico, ¿no? Y la comprensión pues libera quizás eso no, que estaba... no, lo resumiste de una forma súper, o sea, tal Bueno, cual. he parafraseado lo que has venido diciendo. No, así espectacular. Genial. Bien, y entonces, claro, ese enfoque que es súper sencillo, ¿no? Es lo que tú decías, como cuando uno se da cuenta que el agua moja. Es muy fácil, pero también a la vez estos enfoques terapéuticos se enfrentan a muchas críticas, ¿no? A algunos desafíos
desde tu experiencia o tu opinión, ¿cuáles son los mayores desafíos de este enfoque terapéutico? Voy a decirlo así, es como, bueno, la frase bíblica, hasta no ver, no creer. Es, los seres humanos todavía seguimos pensando que la única realidad que percibimos es la de los cinco sentidos, ¿sí? Entonces, ahí ya es como la primera. Lo segundo es que la mayoría de las personas no entienden todavía la importancia de las emociones, ¿sí? Y obviamente como la mayoría estamos bloqueados cuando alguien te intenta pues como llevar allá por el mismo dolor, ponemos un montón de barreras, entonces no dejamos, ¿sí? Y desde la parte de la ciencia pudiera decir que básicamente es esto de como pensaría yo, tratando de ponerlo en los términos más amables, como no tenemos todavía la tecnología suficiente para demostrar como algunas cosas, nos seguimos aferrando a lo que tenemos. Y no quiere decir que lo que tengamos es malo, sí. Lo que yo veo es que se abren la oportunidad de tener nuevas herramientas para poder transformarnos. Porque básicamente, o al menos yo con los medicamentos puedo ver que te están dando más tiempo para que tú puedas hacer el cambio y la transformación, si eso es lo que quieres, ¿cierto? Pues porque todas las decisiones son respetables. Sobre todo si pues tenemos enfermedades crónicas como una falla cardíaca o eh, un asma grave, ¿cierto? Cosas que de verdad necesite que te tomes el medicamento porque si no te desestabiliza, ¿cierto? Porque una rinitis, pues moco sí molesta, pero pues uno no se muere de eso. Pero básicamente es esa resistencia como a integrar esto y como a pensar que la ciencia es solamente lo que puedes comprobar, o básicamente porque sí, es lo que puedes comprobar y demostrar a otros y repetir, ¿cierto? O Con un sea, método científico, ¿no? Además, que exacto. después de seguir unos pasos, siguiendo una Ajá, metodología científica, tengo una investigación, una hipótesis que investigar exacto. y unos resultados, ¿no? Como muy... Exacto, y que lo puedes ver, ¿cierto? Pero básicamente la ciencia, o sea, el problema de la ciencia es que busca estandarizar al ser humano y eso es algo imposible, ¿sí me hago entender? Y lo que lo hace imposible, bueno, es que somos seres creadores y que la emoción, aunque te mostraba esos estudios que nos están empezando a mostrar el efecto que tienen, hasta ahora, con la tecnología que tenemos, no sé más adelante, es imposible como estandarizar, digamos, los niveles de odio. Entonces, si sientes odio de aquí a aquí, es pues como nivelar eso y calcularlo es muy difícil. Entonces hace que sea más complejo y bueno, pues que el cambio siempre va a generar resistencia en todos los campos de todos los seres humanos y pues la ciencia es una de ellas, pues no está exenta de que se resista a entender esto e integrarlo como parte fundamental si queremos avanzar y trascender y lograr conectar con nuestra autonomía. Porque también veo, por ejemplo, que la tecnología, el desarrollo tecnológico que estamos teniendo ahora nos está permitiendo desarrollar nuevas herramientas, pero igualmente siguen siendo externas, pues ya no dependerías de una pastilla, pero sí de un parche que te pongas aquí porque te nivela aquí adentro niveles de cualquier cosa, ¿sí me hago entender? Entonces, avanzamos en la tecnología externa, pero en la interna no, porque es más complejo, es conectar con las emociones y el malestar que tenemos y le tenemos miedo a eso. Pero es importante recordar que la mayoría de las emociones y las sensaciones duran como 7 segundos. Uno siente el malestar 7 segundos y luego pasa. Pero bueno, no creemos que nos vamos a quedar ahí toda la vida. Y bueno, por eso también necesitamos un guía para que nos ayude como a nivelar. A gestionar eso, ¿no? Y a saber qué hacer con eso, porque a veces no es que no queramos sentirlo, es que luego cuando lo sentimos, ¿qué hago yo con esto? ¿No? Que a veces Pues, ni siquiera es mío, ni siquiera, ajá, ajá. ¿qué hago yo con esto? Así. Eh, bien, y entonces, bueno, la cosa pasa por experimentarlo uno mismo. No hay método científico que pueda avalar, digamos, la bioneuroemoción o la biodecodificación.
pero bueno, sí, sí, yo sí tengo que decir algo ahí Ah, porque es que es importante mencionar a Hammer y que era alemán, nada más porque pues, todos sabemos como lo protocolar y los estrictos que son los alemanes. El doctor Hammer sí mostró estudios repetitivos de cómo después de que eran estudios cualitativos, no cuantitativos, porque en la medicina como que les gustan más los cuantitativos y los otros los dejan mm. demostrando eso y a repetición, ¿sí? Y está validado por una universidad en Viena, o sea, sí tenemos evidencia de alguna forma de cómo eso nos afecta, ¿sí? Y los estudios que mostraban de cómo las emociones. Lo que es imposible de medir es la experiencia interna que tú tienes del La malestar transformación, ¿no? y la transformación que se genera después, exacto. El cambio. Al menos por ahora, pues digo, pues con la tecnología que tenemos, yo no sé más adelante qué va a pasar. Claro. Vale, y entonces, así, desde tu experiencia y lo que has vivido, o sea, tanto a nivel personal como en consulta, ¿tienes algún ejemplo, alguna anécdota impactante que pueda como aportarse como prueba científica para los Ok, más escépticos, para los que no se sí, o sea, atreven o los sí, que no acaban de estar convencidos de que esto pueda sanarles, ¿no? sí, en la consulta, bueno, con los niños es más fácil transformarlos, bueno, depende del papá también y de la mamá, pero en términos generales es más fácil, digamos que en la consulta que hago de medicina normal, este era un niño con dermatitis atópica entre moderada y severa, sí. La tenía en varias zonas y bueno, ya pues estábamos con medicamentos, yo ya le había dicho a la mamá cambios en dieta, mejor dicho, pues como un montón de cosas y ya le investigaba, porque generalmente cuando los niños están enfermos, antes de los 7 años, el problema es de los papás y no de los niños, ¿sí? Entonces, ya había hablado con los papás, me les había metido al rancho, por decirlo de alguna forma, tratando, pues, y de verdad que eran padres, pues, como muy amorosos, ¿sí? Que veía, porque cuando tenemos problemas en la piel, generalmente lo que nos habla es como un conflicto de separación, ¿sí? Además que la piel es la primera, es que esto es, porque es que también depende de tu personalidad y un montón de cosas, pero los que son más sensitivos o la piel, tocar la piel es importante para mantener como tu balance y tu bienestar. Hay personas que con un abrazo se sienten más reconfortados que con una palabra, ¿sí me hago entender? Entonces, hay muchas cosas que hay que tener en cuenta, pero bueno, ya al niño le habíamos buscado por toda parte y nada, ¿sí? Hasta que un día, además, bueno, hay cosas que van saliendo como de la intuición o también son los guías y uno como que simplemente se deja llevar. Lo estaba revisando, entonces pues como en el examen físico para mirarle la piel, pues estaba pues como con la ropa interior. Y entonces empecé a decirle, no, pero tu piel tan linda, tan hermosa, y empecé a tocarlo así, pero con todo el amor que me salía. Y la mamá me empezó a mirar como, ¿usted por qué le está diciendo esa mentira a mi hijo? Porque pues, ¿qué es lo que vemos? No, la piel está mal, entonces no, está fea, ¿cierto? Eso es lo que vamos pensando. Y ya, y la consulta quedó así, pues a la siguiente sesión, solamente pues a la siguiente consulta el niño solo tenía pues como unas lesiones acá, pues como en la muñeca, pero ya se le había pues como mejorado mucho, sí. Es como el poder del amor, sí, en ese caso que necesitaba como contacto con amor y como cambiarle la creencia de que tenía la piel fea simplemente porque tenía lesiones, ¿sí? Que es lo que normalmente pensamos. Con los niños es más fácil. También tengo, aunque bueno, ese no era propiamente de neuroemoción, entonces no dejémoslo así. Ese, pues, también había otro paciente, el que también con dermatitis. Llega un punto en que hay un medicamento cuando la dermatitis es muy severa que generalmente cuando ponemos en muchas personas mejora, pero él no. Y si era una persona que uno pudiera decir como un poquito terca y como un poquito como llevaba de su parecer y lo que yo veo hay veces es que es como que tú no estás permitiendo que el medicamento te haga efecto, ¿cierto? De una forma muy inconsciente. Hasta que entonces llegó un momento en que yo ya también había tratado muchas cosas
y le hablé muy claro con muchas, pues le dije muy claro varias cosas, porque el paciente de verdad, como que tú vas y quieres ayuda, pero no te dejas ayudar, porque cuando te dan la guía no la cumples, o sea, entonces le hablé muy claro y fue como, como romperle algunos, diría como creencias o como construcciones mentales que tenía, y después de eso el medicamento le empezó a funcionar. En el caso de él, digamos que la dermatitis no se ha sanado porque tendría que hacer como un trabajo interior más profundo, ¿sí me hago entender? Ujú. Pero de verdad que aquí adentro lo que tenemos es información y solamente tenemos que transformarla. Claro. Bien, súper interesante todo. No sé si me olvido de algún tema importante o algo que quieras añadir. Pues no sé, creo que va bien. Hemos tocado así como bastante superficialmente, ¿no? Porque así podríamos adentrarnos muchísimo más quizás en ejemplos concretos de, por ejemplo, ya que sacaste el tema de la piel, de la psoriasis o distintas manifestaciones como enfermedades, a ver qué podrían llegar a representar o cómo podrían, no sé, estoy pensando en un caso en concreto, ¿no? Ajá, Pero, y yo personalmente, yo cuando era pequeña me hiciste acordar, yo tenía alergia a los colorantes y conservantes y me salían manchas en la piel, me fue, después se fue y nunca más volvió. ok. Pero sí, lo que contabas de la piel, del tacto, de que es ese límite, ¿no? Es como también nos relacionamos con los demás y como la percepción que tenemos con el vínculo, ¿no? ¿Cierto? ¿Es así? ¿Va Sí, por tal ahí? cual. Sí, o si nos transgreden, pues como ese límite, sí me hago entender. Y como el contacto es como importante para esa persona para como volver a restablecer pues como ese equilibrio. O uno siente que fue como emocionalmente, literalmente como tocado ásperamente, ¿sí? Y al final es como la forma en como nosotros mismos nos tratamos como internamente porque somos muy duros con nosotros, sí. Aunque también dependiendo de la zona del cuerpo donde esté la lesión, también nos puede pues como decir cosas. Esto es bien, bien complejo, es que somos muy complejos como seres humanos. Claro. Sí, no, y además también la misma parte del cuerpo, el mismo órgano o así también tiene distintas funciones, ¿no? Y puede tener como distintas causas la afectación de esa parte Exacto. del cuerpo. Sí, tal cual, además porque no es como tan estático. Uno puede decir cuando uno tiene problemas en los ojos, pues que no, uno no quiere ver, pero bueno, falta ver qué es cierto. No es tan sencillo como decir no quiero ver y nada más, ¿cierto? Claro. Es bien Y así profundo. tú te ayudas también luego bueno, aparte de tus conocimientos como médica, también pues con la medicina chamánica y también con tu intuición o la angeloterapia, ¿no? Es lo Sí, que, tal y sí, tal cual. como... O sea, por ejemplo, yo tengo una dermatitis aquí en la mano, en esta derecha, sí. Bueno, en las dos, pero bueno, más en esta. Y entonces, hablando de la biodescodificación, es como que algo se te salió de las manos del control y pues como la mano derecha que representa la energía pues como masculina, ¿cierto? Y ahora que estoy como con algunos problemas de salud de mi papá y como algunas cosas en las que tengo que aprender como a tener como a darme como la autonomía y a tener como pues como guía en algunas Tu cosas. autoridad propia, ¿no? Quizá. Exacto, es impresionante cuando siento como como que me tocó la herida, ahí mismo empiezo a sentir el ardor en la mano y se empieza a poner roja y al otro día me sale la lesión, o sea, o sea, es impresionante, de verdad, yo soy como, uy, chanfle, o como, después yo me empiezo a echar crema de manos porque ya sé que la cosa está así, ¿sí? Y que lo que tengo que hacer es como solucionar pues como el conflicto y obviamente cuidarme la manito, ¿cierto? Pero va así. Y pues más que eso, pues que yo también voy a terapia. Claro, todos tendríamos que ir. Yo creo que Em, eso haría que el mundo cambiara.
Sí, o sea, es que además te permite tomar conciencia, ¿no? De tu cuerpo, o sea, esa perspectiva eh, más holística o más, no sé si holística es la palabra, pero eso, darte cuenta de que si te ha salido una verruga en el dedo índice de la mano derecha, no es casualmente que te ha salido una verruga, o sea, tiene un significado, ¿no? Todo lo que nos sucede, todo, si nos rompemos un pie, o sea, al igual el cuerpo nos está diciendo que paremos, ¿no? Sí, Y aquí pudiera como meter pues como algo como de la medicina chamánica, aunque bueno, antes de eso decir como, o sea, de verdad es que es como que pudiéramos aprender a percibirnos a nosotros que somos como información que se expresa en forma de ser humano, así como un árbol es información que se expresa en forma de árbol, nosotros también, y que cada, o sea, porque este cuerpo físico es la expresión material de lo que pensamos y lo que sentimos, ¿sí? Y que para que eso se exprese, obviamente el universo tiene una información base el universo organiza la información a través de la geometría sagrada, que es lo que hace que se materialice, ¿cierto? Y la información base es que digamos, los ojos tienen cierta función y por esa función tienen la forma que tienen, aunque tienen una base, ¿cierto? Pero ya como las características propias de cada persona, porque aunque todos tenemos dos ojos, no todos los ojos de cada persona son diferentes, esa diferencia es la que tu información personal transgeneracional de vidas pasadas y un montón de cosas está haciendo que ese ojo sea así, por decirlo así, aunque tenemos de base todos una información como seres humanos, ¿sí me hago como entender? especie, sí. Exacto. Y la medicina chamánica, por ejemplo, para la medicina chamánica da lo mismo si tú te fracturas un hueso o te muerde un tigre, ¿sí? Para ellos básicamente es lo mismo porque lo único que está diciendo es que perdiste la armonía con el todo y aquí es exactamente lo mismo. Maravilloso. Bien. Bueno, pues para ir cerrando ya, te pregunto a ti que ayudas a muchas personas, ¿quién te ayuda a ti? ¿Quién te inspira? ¿Quién te nutre? Ok, Eh, sí. ¿De quién te alimentas, ¿no? ¿O de qué, ¿no? ¿Qué es Ajá. lo que te inspira a ti? Sí, yo pues como ahorita lo dije un poco, pues voy a terapia porque definitivamente también necesito pues como sanar, ¿cierto? Mis cosas personales y que cuando uno está como en terapia también es como sirve de sustento para la otra persona, entonces uno también pues como que necesita recargarse, ¿sí? Eso primero. Segundo, bueno, hay muchas personas que yo sigo que me inspiran, ¿cierto? Ahorita pues como hablaba algunas de ellas como Graham Braden, Joe Dispenza, ¿cierto? Sadhguru, que también está en YouTube, lo sigo mucho. Y también, por ejemplo, porque para mí, digamos que cada aspecto yo no sé si se diría de la ciencia, la filosofía, de todo lo que hemos desarrollado como humanidad, tiene como un pedacito de la verdad, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para mí alimentar pues como mi parte espiritual es muy importante. Entonces, cuando hice el curso de medicina chamánica, pues ahí encontré pues como una comunidad que también pues como te ayuda. Y también, por ejemplo, a mí me gusta mucho seguir, por ejemplo, estoy como en unas clases de budismo que me ayudan a entender cómo funciona la mente, porque si le puedo decir, si hay algún ente, no sé cómo, alguna organización que puede entender mejor cómo funciona la mente, es el budismo, ¿cierto? Entonces, también voy, pues, por ejemplo, a charlas de ese tipo que me ayudan como a autoobservarme y entender más, ¿cierto? Y a conectar, pues, como con mi parte, con mi espíritu. Uno lo llama como espiritualidad, pero es como tu esencia y volver a ti, ¿sí? Entonces, y trato en lo máximo cada vez que puedo estar, pues, como en contacto con la naturaleza, porque de verdad, si hay algo que lo pueda recargar a uno y elevarle a uno la energía, volverle a cuadrar las emociones, es la naturaleza. Ujú. Totalmente, totalmente. El mar, los bosques, el viento, ¿no? Ajá. Pájaros cantando. Bien, bueno, y ¿cómo crees, así para terminar ya, que la bioneuroemoción puede contribuir? ¿De qué manera puede contribuir este enfoque
a tomar conciencia de la reciprocidad, del Aini, ¿no? De este dar y recibir, de un vivir y convivir con todo cuanto existe. Pues, ¿De qué manera puede? pues yo pienso que de verdad que si todos empezáramos como a utilizar esta herramienta o la que quieran para empezar a mirar hacia el interior, de verdad que transformaríamos el mundo. O sea, es una frase de, pues que repetimos una y otra vez, ¿cierto? Cliché, pero es que de verdad uno no arregla el mundo afuera, uno lo arregla adentro. O sea, si uno quiere mejorar el mundo, hay que mirar hacia adentro. O sea, cuando uno se da cuenta del poder que tiene el cambio de la percepción, ¿sí? Y empieza a ver hacia adentro, uno como que hasta deja de criticar, deja de juzgar, porque primero uno se da cuenta que ya no hay nada que juzgar afuera, porque uno está igual de negrito como ve afuera. Y, y segundo, que cuando uno empieza a cambiar, entonces el mundo externo se empieza a transformar y entonces ya uno no tiene que ir contra la corriente, sino que empieza a darse cuenta de que uno es parte de un todo y que es algo que no te van a poder explicar con palabras por más que sea, sino que empiezas a experimentarlo, como cuando, o sea, yo pudiera decirte a vos, mira, Irene, es que cuando tú metes la mano en el fuego, tú sientes como que duele, como que arde, como que pero hasta que usted no metió la mano en el fuego y no tuvo esa sensación de cómo es sentir que se quema, no lo vas a experimentar. Entonces, aquí es exactamente igual, uno empieza a entender cosas que van más allá de las palabras y empieza a darse cuenta de el lugar que uno tiene en el mundo y que de verdad, hasta sea con una palabra, un abrazo, eso puede transformar y uno empieza a actuar desde ahí, porque al final lo que queremos todos es vivir en armonía y bienestar, aunque eso esté muy escondido para algunos. No se den cuenta. Fantástico, súper claro. Bueno, pues nos terminamos así con unas risas. Muchas gracias, Estefanía. Lo he pasado muy bien este rato. Hemos, creo, abordado cositas muy interesantes y te doy las gracias. Estoy muy agradecida por tu participación en Día AINI. Y, No, y bueno, yo estoy también muy honrada y muy agradecida por permitirme este espacio, por permitirme hablar y expresar cómo veo el mundo, por que hagas este trabajo, porque de verdad que me encanta esta forma en cómo Aini puede conectarnos a todos con todos, ¿cierto? A los que queremos dar algo, de los que necesitan algo, o cómo creyendo yo que puedo dar algo, también puedo encontrar a alguien que me pueda brindar pues como herramientas porque es una red, funciona mucho, es muy parecido a cómo funciona la realidad del cuerpo interno en sus sistemas. Y de verdad que como el ambiente de calidez y de amor que se siente, pues como cada vez que estamos en este proyecto, pues a mí me encanta y estoy muy feliz de verdad por ser parte de esto. muchas gracias. Bueno, pues nada, seguiremos así en contacto. Ojalá tengamos la oportunidad de conectar otro día también para hablar de medicina chamánica o profundizar en la bioneuroemoción o lo que nos apetezca más en ese momento. Aquí encantada. Muy bien, pues bueno, me despido y nos vemos pronto, bonita. Un beso. Un abrazo grande, Irene, mil Chao, gracias. chao. Gracias. Chao. Chao.